Hay una línea en uno de los textos religiosos más antiguos que se han recuperado jamás. Un libro más viejo que buena parte de la Biblia y que además le sobrevivió. Y esa línea describe el cielo como una cosa que fue construida, no un espacio, no un vacío, por encima de nosotros, una estructura, algo con bordes, con aberturas, con un peso que oprime al mundo desde arriba. Y el mismo libro dice que un día esa estructura viene abajo, que la barrera que mantiene los cielos en su lugar nunca estuvo destinada a durar para siempre, que fue instalada, que tiene un plazo, y que cuando por fin sea retirada, todo aquello que ha estado retenido por encima de ella durante miles de años deja de estar retenido. La mayoría de la gente nunca ha leído el libro de Enoc. Enoc, así nadie que esté vivo hoy, lo aprendió en una iglesia porque no está en la mayoría de las Biblias, y no lo está desde hace más de 1000 años. Y sin embargo fue citado directamente dentro del Nuevo Testamento. Fue enterrado en las cuevas de Qumran, junto a los rollos del Mar Muerto. Fue copiado y custodiado siglo tras siglo por una de las iglesias más antiguas de la tierra, mientras el resto del mundo dejaba que desapareciera. Durante casi toda la historia del cristianismo estuvo en esa categoría de libros que se sabía que existían, que se sabía que eran antiguos y que sencillamente nunca se abrían. En las secciones que casi nadie lee, Enoc hace algo que los profetas conocidos no hacen nunca. No te advierte de lo que podría pasar. Escribe en tiempo pasado como un hombre que describe algo que le fue mostrado después de haber sido llevado hacia arriba. Traza la arquitectura del cielo. Cuenta sus puertas. Registra el orden que lo mantiene unido. Después, con toda calma, describe ese orden viniéndose abajo. Ahora bien, para sentir por qué eso debería inquietarte, primero hay que entender qué creía realmente el mundo antiguo que era el cielo, porque no se parecía en nada al espacio vacío que a ti te enseñaron a imaginar. Y antes de seguir adelante necesito detenerme un segundo, porque lo que estoy a punto de contarte se vuelve bastante más oscuro. Me di cuenta hace ya un tiempo de que hay partes de esto que no se pueden explicar del todo en el formato de un vídeo, los pasajes del firmamento que quedaron fuera de tu Biblia. Los capítulos exactos en los que Enoc describe la barrera de arriba siendo echada hacia atrás. La secuencia completa que, según dice el texto, comienza en el mismo momento en que esa barrera ya no está. Empecemos por la palabra misma. En el hebreo original de la apertura del Génesis, en el segundo día de la creación, Dios hace algo llamado raquia. La mayoría de las Biblias traducen esa palabra como firmamento, o como bóveda, o como expansión. Pero el verbo que está enterrado dentro de ella no describe aire vacío, describe un martilleo. Describe batir un material sólido hasta dejarlo plano y delgado, del modo en que un herrero bate el bronce hasta convertirlo en una lámina curva. El raquia es una cúpula batida a martillo, una cáscara dura estirada por encima del mundo, y el Génesis es completamente explícito sobre para qué sirve esa cúpula. Dice que Dios puso el raquia en medio de las aguas, para separar las aguas de las aguas. Había agua abajo, que se convirtió en los mares, y había agua arriba, sostenida al otro lado de la cúpula. El cielo, en esta cosmología, no es un vacío y no es un espacio infinito, es un techo, y descansando encima de ese techo hay un océano. Las mismas escrituras hablan, en otros lugares, de las ventanas de esa cúpula y de las columnas que sostienen los cielos en alto, como si el cielo fuera un tejado con accesorios, algo que podía abrirse y algo que podía ceder. Esta no era una creencia rara para su época. Era la imagen estándar del mundo en todo el antiguo cercano oriente. La gente que escribió estas palabras creía que estaba viviendo en el fondo de un recipiente sellado, con un cielo sólido por encima que contenía una inundación que de otro modo les caería encima en línea recta. La lluvia, en esta manera de ver las cosas, no era vapor cayendo por su cuenta. Era una liberación medida, agua dejada caer en cantidades cuidadosas a través de aberturas practicadas en la cúpula. Y si eso fuera cierto, entonces esas mismas aberturas que la dejaban caer con medida podrían, en principio, abrirse de par en par. Todo dependía de que el sello aguantara. Y esa imagen no empezó con los hebreos, es más antigua que ellos. Se remonta directamente a Babilonia.
Siglos antes de que se escribiera el libro de Enoc, los babilonios contaban la historia de cómo fue hecho el mundo en un texto que hoy llamamos el Enuma Elish. En él, el joven dios de la tormenta Marduk se enfrenta al ser primordial Tiamat, que es el agua salada, el abismo, el océano informe del caos que ya estaba ahí antes de que existiera cualquier otra cosa. Marduk la mata, pero no se limita a destruir su cuerpo. Lo parte por la mitad, del modo en que partirías un molusco. Levanta una mitad hacia arriba y de esa mitad fabrica el cielo. Y entonces hace algo que el texto se cuida mucho de dejar registrado. Coloca una barra a través de él y aposta un guardia, y les ordena que no dejen escapar sus aguas. Quédate un momento con eso, porque debajo del lenguaje distinto es exactamente la misma arquitectura que describe el Génesis. Una masa de agua levantada y sostenida por encima, una barrera construida para mantenerla ahí, una guardia apostada para asegurarse de que se queda. Los babilonios veían el cielo como un muro levantado contra una inundación, con guardias de servicio, y con la inundación apoyándose contra el otro lado de ese muro todo el tiempo. En la mente babilónica había cielos apilados en niveles por encima de la tierra, plantas de una única casa inmensa, y el más bajo de todos ellos era el cielo visible, el que contenía el agua. La barrera no era una figura retórica para ellos, era mampostería. Para la época en la que se escribe Enoc, esto es sencillamente el mobiliario del universo, heredado y dado por sentado por todo el mundo. El cielo es sólido, las aguas de arriba son reales y son pesadas, y todo el arreglo se sostiene solamente mientras la barrera siga sellada y vigilada. Ese es el mundo en el que entra Enoc, y Enoc no se limita a repetir la imagen. Afirma haber subido y haberla inspeccionado en persona. Todo lo que estamos viendo, que es exactamente este libro, el libro de Enoc, está reunido en el dossier del sello. Los especialistas. El enlace está en la descripción, la figura que el Génesis nombra como el bisabuelo de Noé, el hombre que caminó con Dios y que, dice el texto, no murió una muerte ordinaria, sino que fue llevado. Lo que tenemos no es un libro, sino una colección. Distintas secciones compuestas en momentos distintos, y las más antiguas de ellas figuran entre los escritos judíos más tempranos que han sobrevivido, más antiguas en su forma acabada que grandes partes de la Biblia hebrea. Sabemos que es genuinamente antiguo porque lo desenterramos. Cuando los rollos del Mar Muerto fueron sacados de las cuevas de Qumran a mediados del siglo pasado, había fragmentos de Enoc entre ellos, escritos en arameo, copiados y recopiados a mano, claramente atesorados por la comunidad que los escondió. Para aquella gente esto no era una curiosidad marginal. Guardaron más copias de Enoc que de varios libros que acabaron entrando en la Biblia final. Una comunidad que se preparaba para ocultar sus escritos más preciosos en tinajas selladas, contra el día en que alguien viniera a buscarlos, eligió incluir este libro muchas veces. Para ellos no era una lectura opcional, sino una de las cosas que más merecía la pena salvar. También lo conocían los primeros cristianos. La breve carta de Judas, que está en tu Nuevo Testamento en este mismo momento, cita el libro de Enoc por su nombre y trata sus palabras como profecía verdadera, repitiendo su advertencia de que el Señor viene con decenas de millares de sus santos para traer juicio sobre todos. Los primeros líderes de la Iglesia lo citaron y lo defendieron abiertamente. Uno de los escritores latinos más influyentes de aquella época temprana trató el libro como auténtico y sostuvo que solamente había caído bajo sospecha porque su contenido resultaba demasiado perturbador. Su relato de ángeles cayendo fuera del cielo y enseñando a la humanidad cosas prohibidas era demasiado crudo para la comodidad de los siglos posteriores. Y entonces, a lo largo de los siglos que siguieron, se fue escurriendo. Quedó fuera de las listas aprobadas. Dejó de copiarse en la Iglesia occidental. Para cuando la Biblia medieval se había endurecido en su forma final, Enoc había sido eliminado de ella por completo
y sobrevivió íntegro en un solo lugar de toda la tierra, en la lengua Ge'ez de la iglesia etíope, que ni una sola vez dejó de tratarlo como escritura, y que preservó calladamente el texto entero mientras todos los demás perdían el hilo. Esa es la peculiar situación de este libro, citado dentro de la Biblia, enterrado con los rollos, custodiado por una única iglesia, borrado de todas las demás, y los pasajes que menos atención recibieron de todos, una vez que te sientas y los lees de verdad, son los pasajes sobre el cielo. Hay un tramo entero de Enoc que apenas se lee como un texto religioso. Los especialistas lo llaman el libro astronómico o el libro de las luminarias. En él, Enoc es conducido a través de los cielos por un ángel, y se le muestra, con un detalle paciente y casi mecánico, cómo funciona realmente la maquinaria del cielo, y lo que describe es una estructura equipada con puertas. Dice que el firmamento tiene portales, aberturas encajadas en la cúpula por las que sale el sol y por las que se pone. Las cuenta. Describe al sol trepando fuera de una puerta en el oriente y bajando por su puerta correspondiente en el occidente. Y describe cómo, a medida que el año va girando, el sol se desplaza de puerta en puerta a lo largo del horizonte, moviéndose hacia el norte y luego de vuelta hacia el sur. Ese es un relato real y exacto de cómo el punto por el que sale el sol se desliza a lo largo de las estaciones. Solo que Enoc lo escribe como si el horizonte mismo fuera un largo muro alineado de aberturas numeradas, cada una de ellas usada a su hora señalada. Describe también puertas para la luna y canales trazados para las estrellas, y aberturas separadas por las que los vientos son soltados sobre el mundo. Describe los vientos como guardados en 12 grandes puertas y liberados en orden, cada uno desde su propio cuadrante. Insiste en que cuando salen por sus aberturas correctas traen paz, pero que la ruina viene detrás siempre que salen por las equivocadas. Hasta el viento en Enoc tiene una puerta asignada. El cielo para Enoc no es meteorología y no es azar, es un edificio. Tiene un orden, un conjunto de posiciones fijas, y todo lo que cruza por encima lo hace por un camino fijo, por una puerta fija, a una hora fija. Este es el detalle por el que casi todo lector pasa de largo. Mucho antes de que Enoc describa nada, rompiéndose, dedica capítulo tras capítulo a demostrar lo exactos que son los cielos. Que funcionan como un mecanismo montado con precisión, que cada una de las luces del cielo tiene su puerta asignada y su momento asignado, y que jamás se aparta ni de la una ni del otro. Le da a la luna también su propia contabilidad cuidadosa. Cómo su luz se reparte noche a noche mientras mantiene el paso con el sol a lo largo del año. Nada en su cielo está suelto, nada queda a la deriva. Está sentando la línea de base a propósito porque no puedes captar lo que significa que algo falle hasta que entiendes en detalle con qué perfección fue construido para funcionar en primer lugar. Y una vez que esa línea de base queda fijada, Enoc se vuelve y te dice que falla. Antes de pasar a lo que Enoc dice que atraviesa, detente un segundo. Lo que acabas de oír sobre las puertas encajadas en el firmamento es la parte que lo cambia todo, pero solo cobra pleno sentido cuando lo ves puesto al lado del relato original en Ge'ez, con la cuenta de los portales y las aguas sostenidas por encima de ellos. Quédate con ello, porque lo que viene a continuación se construye directamente encima de eso. El giro llega en la parte del libro astronómico que viene justo después de todo ese orden minucioso, habiéndole mostrado a Enoc con qué perfección están destinados a moverse los cielos. El texto describe una edad en la que dejan de moverse así por completo. Dice que en los días de los pecadores los años se acortarán, que la luna cambiará su orden y no aparecerá a su debido tiempo, que las estrellas se desviarán de los caminos que les fueron marcados, y que las muchas personas que gobiernan sus vidas y sus calendarios por el cielo serán extraviadas, porque el cielo mismo ya no estará donde se supone que debe estar. Todo el mensaje de los capítulos anteriores, ese de que absolutamente todo lo de arriba funciona con puertas fijas a horas fijas, queda vuelto del revés por completo. El mecanismo empieza a saltarse pasos, las luces se salen de sus raíles, el orden que se suponía irrompible empieza a romperse a la vista de todos.
La lluvia se retiene cuando hace falta y se envía cuando no. Los frutos de la tierra llegan tarde o no llegan en absoluto. Los rostros de las estaciones se difuminan unos dentro de otros hasta que ya no se pueden distinguir. Y como pueblos enteros habían construido sus calendarios, sus siembras, sus fiestas y su mismo sentido del tiempo sobre la fiabilidad de esas luces. El fallo del cielo nunca es solamente un prodigio en las alturas. Baja hasta el suelo y desestabiliza todo lo que está de pie por debajo de él. Leído llanamente, es la descripción del orden de los cielos fallando mientras la gente corriente sigue viva y sigue mirando hacia arriba, viéndolo suceder e incapaz de explicarlo. No el cielo desapareciendo en un solo instante, sino el cielo saliéndose de su eje, las puertas abriéndose en los momentos equivocados, el sello empezando a aflojarse. Fíjate en lo extraño del punto de vista. Esto no está escrito desde fuera, por alguien que contempla el final del cosmos desde una distancia segura. Está escrito desde debajo, desde dentro, desde la posición de una persona que está en el suelo con el cielo todavía sobre su cabeza, anotando esa anomalía que va creciendo y dejándola por escrito mientras todavía está ocurriendo. Enoch no describe el final, describe el comienzo del final, la parte que aún podrías estar vivo para presenciar. Y Enoch no se detiene en el desajuste. En una sección aparte, en el pasaje conocido como el Apocalipsis de las Semanas, el texto dice algo mucho más definitivo. Dice que el primer cielo se marchará y pasará, y que aparecerá un cielo nuevo. La palabra que se usa para marcharse no es una palabra suave. El viejo cielo no se desvanece con dulzura, es retirado. Y aquí está el detalle que debería dejarte helado. Esa imagen exacta reaparece en el final mismo de la Biblia cristiana, en el libro del Apocalipsis, que dice que el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y que describe el cielo mismo siendo enrollado como un rollo de pergamino. El libro que fue expulsado y el libro que sella el canon están describiendo el mismo acontecimiento con casi las mismas palabras. El firmamento, la cúpula batida a martillo, la barrera que retiene las aguas de arriba, es removida. Dos textos separados por siglos y separados además por una frontera de canon pensada precisamente para mantenerlos apartados, alcanzan la misma imagen en el mismo momento. El cielo no es hecho añicos desde lejos, es despegado del modo en que se pela la cubierta de una cosa para dejar expuesto lo que hay debajo. Y este temor de que el cielo sea una tapa que podría ser levantada no quedó confinado a los hebreos y a los babilonios. Viaja a Egipto y lo encuentras tallado en las paredes de tumbas que tienen miles de años de antigüedad. Los egipcios se imaginaban el cielo como una diosa, Nut, su cuerpo largo arqueado sobre la totalidad del mundo, las puntas de sus dedos apoyadas en un horizonte y los dedos de sus pies en el otro, su forma cubierta de estrellas extendida por encima de todo lo que existe, y debajo de ella, esforzándose por sostenerla en alto, manteniéndola apartada de la tierra, estaba de pie Shu, el dios del aire. Una vez más, el cielo no está simplemente flotando ahí en paz, está siendo sostenido. Hay algo que mantiene activamente al techo sin que caiga sobre el mundo de abajo, y los egipcios sabían exactamente qué estaba esperando al otro lado de ese techo. Antes de que el mundo existiera, según su relato, solo estaba Nun. El agua oscura e ilimitada, el océano primordial sin borde, sin fondo y sin final. La creación fue una única burbuja de orden levantada fuera de esa agua y mantenida abierta dentro de ella. Y en sus propios escritos sagrados hay un pasaje en el que el propio Creador dice que un día todo se deshace, que el mundo ordenado se disolverá, que todo volverá a hundirse dentro de Nun, dentro de la misma agua de la que fue alzado, y que incluso los dioses y el cielo regresarán al abismo. Es uno de los finales del mundo más antiguos que se conservan de cualquier cultura humana. Y no está escrito como fuego, y no está escrito como guerra, está escrito como agua. La burbuja se cierra. La luz que fue levantada fuera del océano oscuro es depositada de nuevo dentro de él, y la diosa que era el cielo vuelve a acostarse en el lugar del que fue alzada. Es el mismo esqueleto vistiendo una piel distinta, agua arriba y agua todo alrededor, una estructura esforzándose por contenerla, y una convicción asentada, escrita de manera independiente en tres lados del mundo antiguo, de que esa contención es solamente temporal.
que el cielo es una tapa y que las tapas al final se quitan. Y aquí está la parte que convierte esto de un pavor abstracto en algo que los textos insisten en que ya ha ocurrido una vez. Porque en esta misma cosmología la barrera ya ha fallado antes, no del todo, pero sí lo bastante como para dejar una cicatriz en la memoria. Vuelve al Génesis, al relato del diluvio. No dice simplemente que llovió y lo deja ahí. Dice algo mucho más específico y mucho más extraño. Dice que las fuentes del gran abismo se rompieron y que las ventanas de los cielos fueron abiertas. Las dos cosas a la vez. Las aguas de abajo subieron en tromba y las aguas de arriba se derramaron hacia abajo. La cúpula que las había estado dividiendo desde el segundo día tuvo fugas en las dos direcciones, y los dos océanos que la creación había separado con tanto cuidado volvieron a precipitarse el uno hacia el otro. El diluvio, en las palabras llanas del texto, no es meramente un fenómeno meteorológico, es un fallo parcial del firmamento. Es la separación de las aguas deshecha temporalmente, y este es exactamente el mundo dentro del cual está ambientado el libro de Enoc. Enoc es el bisabuelo de Noé. Su libro se ocupa en gran medida de la corrupción que llena la tierra en las generaciones inmediatamente anteriores al diluvio. La razón por la que el abismo está a punto de ser dejado entrar de nuevo. Esa corrupción en Enoc tiene una fuente con nombre. El libro habla de los vigilantes, una compañía de ángeles, 200 de ellos según su propia cuenta, que bajaron del cielo y tomaron mujeres humanas y enseñaron a la humanidad cosas que nunca les correspondió entregar: la fabricación de armas, el trabajo de los metales, la lectura de los astros, el lanzamiento de conjuros. La tierra se llena de violencia y de la descendencia gigante de esa unión, y es precisamente ese llenarse de la tierra, ese desbordamiento de lo que debería haber permanecido separado, lo que el diluvio es finalmente enviado a responder. La mezcla de lo que pertenecía arriba con lo que pertenecía abajo viene primero. Las aguas volviendo a juntarse viene después. El patrón es el mismo en la escala más pequeña y en la más grande de todas. La separación se rompe y entonces el abismo regresa. Así que cuando Enoc describe el orden del cielo y después lo describe viniéndose abajo, no está hablando de algún mito abstracto y lejano. Está de pie justo al borde de la única vez que sus propias escrituras dicen que la barrera ya cedió, y está describiendo la maquinaria de la cosa misma que falló. Las ventanas de los cielos se han abierto antes. Enoc las contó. Sabía, mejor que nadie dentro de su propia historia, que la cúpula no había sido sellada por la naturaleza, sino por decreto, y que un decreto puede revertirse. Y los pasajes posteriores dicen que se abren otra vez, y que la próxima vez el primer cielo no simplemente tiene una fuga, se marcha. Así que vuelve a poner las piezas en el orden en el que el propio Enoc las dispone, y lo que obtienes es más frío que cualquier imagen ordinaria del fin del mundo. Primero está la estructura funcionando impecablemente, las puertas en sus lugares asignados, las luces en sus vías asignadas, las aguas selladas por encima de la cúpula. Un orden tan exacto que podrías poner en hora un calendario con él, que es precisamente lo que hizo el mundo antiguo. Después está el desajuste, la luna fuera de su horario, las estrellas fuera de sus caminos, las estaciones deslizándose fuera de su sitio, las señales en las que todos habían confiado durante generaciones, volviéndose calladamente poco fiables una tras otra, mientras la gente sigue mirando hacia arriba y sigue intentando que todo cuadre. Enoc plantea esto no como un golpe repentino, sino como un proceso, un aflojamiento, un mecanismo montado que va rechinando a plena vista en dirección al fallo. Y después está la retirada. El primer cielo se marcha. La barrera que fue construida para dividir las aguas de las aguas, el muro sobre el que los babilonios decían que había un guardia apostado, el techo que los egipcios imaginaban a un dios esforzándose por sostener, es echada hacia atrás, y lo que fuera que estaba conteniendo deja de estar contenido. En la lógica de todas y cada una de estas cosmologías, lo que hay por encima del firmamento no es espacio vacío, y no es vacío, es el abismo, la misma agua informe que ya estaba ahí antes del primer día de la creación. El firmamento era la única cosa que se interponía entre el mundo ordenado y el agua de la que ese mundo había sido tallado. Enoc no describe fuego cayendo del cielo, describe el recipiente abriéndose, y esa es una idea mucho más extraña y mucho más pesada que la simple destrucción.
porque no se trata del mundo siendo hecho pedazos, se trata del mundo siendo desdividido, la línea entre lo de arriba y lo de abajo borrada, o las dos aguas que fueron separadas en el segundo día de la creación por fin autorizadas a volver a ser una sola cosa, cerrándose sobre la pequeña burbuja iluminada de orden dentro de la cual siempre ha vivido todo lo que está vivo. No una explosión hacia afuera, sino un derrumbe hacia adentro. Los muros no salen volando en pedazos. Simplemente dejan de dividir y las dos aguas se encuentran en el medio, que es donde estamos nosotros. Ahora bien, nada de esto te dice lo que tienes que creer. Son textos antiguos escritos por gente que se imaginaba un universo construido sobre un cielo sólido y sobre un océano almacenado por encima de su cabeza. Un modelo del mundo que no coincide con el que hoy podemos medir y fotografiar. Es enteramente razonable leer cada palabra de todo esto como mitología, como la manera en que una gente que no tenía nuestros instrumentos codificó un miedo profundamente humano. El miedo a que el orden frágil del que dependían para vivir pudiera venirse abajo encima de ellos sin ningún aviso. Pero eso es exactamente lo que hace que merezca la pena quedarse un rato con ello en lugar de descartarlo con una risa. Porque si le quitas la maquinaria concreta, la cúpula batida a martillo y las puertas numeradas y los guardias sobre el muro, lo que estos escritores rondan una y otra vez no es en realidad una afirmación sobre meteorología ni sobre astronomía, es una sospecha acerca de la naturaleza de las cosas, que el orden no es el estado por defecto del mundo, que el mundo en el que despertamos cada mañana es una condición sostenida, una barrera mantenida contra algo más antiguo e informe que estaba aquí primero y que nunca se marchó del todo, que la calma es la excepción, que el abismo es la línea de base, que aquello que a nosotros nos parece la totalidad de la realidad podría ser una habitación dentro de una oscuridad mucho mayor, con un techo que nosotros no construimos y cuyo otro lado no podemos ver, y que lo único que se interpone entre las dos cosas es un separador que alguien en algún momento eligió levantar, y que los libros más antiguos que tenemos coinciden todos, calladamente, en que no seguirá levantado para siempre. Enoc lo escribió como un hombre que fue llevado hacia arriba y al que se le mostró el edificio desde dentro, al que se le permitió recorrerlo a lo largo y contar sus puertas, y al que después se le dijo con toda claridad que el edificio viene abajo. Lo escribió como testimonio en tiempo pasado, y después su libro fue citado, enterrado, custodiado y borrado, y de algún modo sobrevivió a todo eso en una sola lengua, dentro de una sola iglesia, esperando a ser leído de nuevo por quien quiera que finalmente fuera a buscarlo. Y hagas lo que hagas con ello, ese es un destino muy extraño para un libro que supuestamente no es más que un cuento de hadas. Los cuentos de hadas no se esconden en tinajas selladas allá en el desierto. No los citan los escritores de las escrituras para después ser retirados calladamente del estante. Algo en este libro hizo que mereciera la pena, al mismo tiempo, conservarlo y perderlo. La gente que oyó estas palabras por primera vez creía que estaba viviendo debajo de algo, un techo, un mar contenido, y los escritos más antiguos que dejaron atrás coinciden, a través de 3 civilizaciones que hablaban lenguas distintas y que rezaban a dioses distintos, en un punto profundamente inquietante. El cielo no es permanente, fue puesto ahí a propósito, y cualquier cosa que fue puesta puede ser quitada de nuevo. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.